Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Puntual a su cita, el licenciado Rodríguez Prats, con muchos temas, por cierto, de las cosas que han pasado en últimas horas, que nos habrá preparado. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Pues mira, como he escuchado muchas voces en el sentido de que soy catastrofista, que insisto mucho en las malas noticias, yo estoy convencido que tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad, de franqueza, de que la verdad hay que respetarla y decirla, porque de la verdad genera una energía social y fortalece la autoridad moral. Aquí hice alusión a un pensamiento, a un refrán popular que decía que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es un refrán que a mí me desagrada mucho porque está invitando a la pasividad, al conformismo, a la resignación y además partiendo del supuesto de que cualquier intento de mejorar nos va a salir mal. Y yo creo que eso no es correcto. Otro pensamiento, otro refrán que tampoco me agrada es: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Esto casi te diría que es para efectos políticos, porque los políticos nos preocupan mucho las apariencias, nos preocupan mucho cómo va a interpretar la ciudadanía nuestras acciones. Y entonces nos viene un cierto temor a hacer las cosas buenas porque alguien puede pensar que está mal. Yo creo que ese refrán también está equivocado. Las cosas buenas hay que hacerlas. Si alguien piensa que están mal, bueno, hay que tratar de explicarle, y si no entiende, pues lo lamentamos mucho, ¿no? Y el tercero es otro refrán que dice que hay una profesión que no tiene futuro, la de profeta. O sea, el año próximo es muy difícil hacer augurios, y yo intenté, para animar, para quitar esa impresión de que recalco mucho las cosas malas, recomendar al auditorio la posibilidad de leer libros. Me parece que en estas fechas es bueno recomendar. Entonces estuve haciendo el ejercicio de qué libros, pero vivimos días aciagos y muchas cosas me preocuparon, entonces voy a dejar para las próximas ocasiones o sea, nada más lo intentó. Lo intenté. Pero, por ejemplo, la cuestión de la modificación de la ley del Infonavit es algo verdaderamente muy preocupante. O sea, prácticamente están destruyendo esta institución y su conformación de los órganos colegiados que eran tripartitas: patrones, trabajadores y gobierno. De nueva cuenta, la presidenta dice que no, que es mala fe, que no es cierto, pues, que hace falta la verdad de la que usted hablaba. No, mira, cuando hay contradicciones es posible entenderse, pero las medias verdades son las más peligrosas, porque ahí sí entramos en un terreno de indefinición, de incertidumbre. Yo creo que el Infonavit fue una de las escasas buenas decisiones de Luis Echeverría. Su primer director fue Jesús Silva Herzog. Era un hombre, Herzog Flores, era un hombre experto en finanzas, porque es una institución principalmente financiera para impulsar la vivienda. Entonces, yo sí creo que ese dinero, 2.400.000.000.000 de pesos, es una cantidad. ¿Por qué reducir la presencia del sector obrero y del sector patronal en las comités de vigilancia, en las comités de transparencia? No, me parece que es una mala decisión, y lo mismo retornar a que el Infonavit construya, porque ya había otro esquema. Ese es un problema. La designación del embajador de Estados Unidos en México. Todos los comentaristas pues están anunciando muy seria amenaza, porque este hombre no corresponde a un perfil de embajador, corresponde a un perfil de un agente que viene a inmiscuirse en los problemas de seguridad, en los problemas del narcotráfico. De ahí problemas en el mundo. Espérame tantito, déjeme interrumpirle ahí, porque leía yo que estuvo ya en El Salvador. Fue embajador de El Salvador con Trump, en el primer periodo de Trump. Estamos hablando que le tocó ya con Bukele. Con Bukele, sí. Con Bukele, y Bukele le dio una medalla y lo premió por su apoyo
para atacar la delincuencia, que se presume que Bukele ha sido muy eficaz, pero también con serios señalamientos de violación de derechos humanos. Las cárceles de El Salvador que él construyó, digo, ves unas escenas ahí horribles de cómo tratan a los presos, ¿verdad? Pero también hay quienes aplauden eso. Sí. Bueno, no, inclusive está haciendo escuela en Latinoamérica. Ahora, pero México no se ve que vaya por ese sendero. No creo, aunque ahí está también la cuestión de la prisión oficiosa, porque eso es una violación a los derechos humanos. Hay una decisión ya de la Corte Penal Internacional que debemos acatar. Entonces, si hay un antecedente, perdón, insisto, si hay un antecedente como este por lo que hizo el embajador allá, ¿cree usted que podría intentarlo por lo menos hacia México para caminar por ahí? Definitivamente sí. O sea, yo vi, por ejemplo, los comentarios de Alfonso Zárate, un editorialista muy serio, Rafael Cardona. Están hablando de que Trump no está engañando. Trump tiene muy claro cuál es su propósito. ¿Por eso lo puso ahí? Por eso lo puso ahí. Hoy lunes hace unas declaraciones Trump muy preocupantes. Entonces, sí hay la reforma judicial, todo el mundo está hablando de que va al fracaso, de que no se le autorizaron los recursos al INE. La seguridad, estamos incrementando el número de ejecutados, la confrontación. Y yo creo que en el mundo, en la globalización, hay una crisis de liderazgo. El siglo XX tuvo 3 líderes terribles, que son Hitler, Stalin y Mao, que costaron millones de vidas, provocaron millones de vidas. Pero también tuvimos un Gandhi, tuvimos un Nelson Mandela, tuvimos un Churchill, tuvimos un Charles de Gaulle, tuvimos un Adolfo Suárez en España, en Latinoamérica, Fernando Enríquez Cardoso en Brasil, tuvimos a Raúl Alfonsín en Argentina, Patricio Elo, en Ricardo Lagos en Chile. Hoy hay una crisis de liderazgo. ¿No mencionó ningún mexicano? Mira, el siglo pasado yo tengo una gran admiración, escribí una biografía de él, de Adolfo Ruiz Cortines, no fue un demócrata. Por cierto, Claudia Sheinbaum da hoy o ayer, no, creo que hoy, hablando de la creación del Seguro Social, no, fue en el acto donde estaba con Zoé Robledo y lo atribuye a Lázaro Cárdenas. No, el Seguro Social lo creó Manuel Ávila Camacho y fue una idea de Gómez Morín. Gómez, el fundador del PAN, es el primero que empieza a hablar de la seguridad social. Pero entonces tenemos... ¿Mal dato le dieron? Sí, yo creo que la orientaron mal. Y mira, están habiendo reuniones, por ejemplo, en Argentina, y estás viendo del extremo que dicen es ultraderecha. A mí no me gusta esta geometría ideológica de Javier Milei. Por ejemplo, Santiago Abascal de Vox en España, y que son radicales. Jair Bolsonaro en Brasil, que son radicales. Se está creando una fuerza internacional de derecha o liberal. Y por el otro lado está el Foro de Sao Paulo, está también el concilio, bueno, lo que se reunió en Puebla, teníamos reuniones en Davos. O sea, hay una polarización enorme y se anuncia creación de partidos políticos. Entonces yo creo que sí vale la pena detener en lo mal que estamos actuando en la política. O sea, yo creo que hay una degradación, lo he dicho en varias ocasiones, hay una degradación política. Y sí creo que debemos de nuevo insistir en la ética, en el cumplimiento de la ley, en los motivos espirituales en la lucha política. Inclusive aquí en Tabasco yo sí me permitiría sugerir, porque creo que no se nos está dando información adecuada, oportuna, veraz de las finanzas del Estado. Yo creo que nos deben informar del ICET. Yo leí algún comentario del enorme boquete financiero que hay ahí. Y no tenemos una información clara, veraz. Lo están investigando, supuestamente hay una comisión hecha. Es que hay una secretaría, ahora crean una secretaría de anticorrupción, el mismo nombre. ¿Federal? Y sigue los pasos de la federal. Pero si ahí tienes la secretaría, ¿por qué de la Contraloría? ¿Por qué no nos da información? O sea, crear instituciones y crear leyes frente a otros problemas. Por ejemplo, tenemos un problema muy serio del agua. Espéreme tantito, pero antes de que nos vayamos de ese tema, ¿cuánto tarda una investigación seria? Usted fue secretario de gobierno hace muchos años, es verdad, pero ¿cuánto tarda
Una investigación mira, con ganas. Yo creo que la información la tienen. No la proporcionan por no alarmar. Pero la información la tienen y yo sí creo que es un error. Hay un verbo procrastinar, que quiere decir posponer, soslayar. Me parece que esa es una cosa muy arraigada en la política. Tratar de ocultar. Y una verdad que se oculta se envenena, crea mayores males y empieza a mentir el político y el funcionario. Entonces yo sí creo que tenemos que poner con claridad. Yo no creo que el centro de convenciones sea una obra prioritaria. Yo creo, y lo he platicado con algunas gentes, yo creo que vamos a vivir un año sumamente difícil. Por eso te decía yo, mira, el problema del gusano barrenador que está ya alarmando en Chiapas, el problema del agua, el problema del drenaje, el problema de las inundaciones. En Sonora se desplomó la producción de trigo por la seca. No se han hecho presas para aumentar el riego en la superficie agrícola del país. Entonces, hay muchos problemas que sinceramente yo creo que debemos meditar cómo hacer un buen gobierno, porque ahí están. Mira, Uruguay tiene una clase política y tienes a Julio María Sanguinetti, una gente de primera, José Mújica. Acá va a terminar ya Luis Lacalle Pou, que fue un muy buen gobernante. Y hay alternancia, pero no pasa nada. La alternancia se da dentro de la estabilidad, dentro de la civilidad, se reconocen los resultados. Entonces yo sí creo que estamos en un momento en donde hay tantos ingredientes que hay quienes hablan de una nueva era. La era de una nueva tecnología, la era del cambio climático, la era de la globalización, del comercio, el proteccionismo está volviendo a surgir, la Comunidad Europea. Mira la crisis de Emmanuel Macron en Francia. Francia tiene un sistema semipresidencial, semiparlamentario. Entonces trae un problema muy serio en el Parlamento, en donde no tiene mayoría Emmanuel Macron. María Le Pen rompió la alianza y hay ahorita un serio problema de gobernabilidad. Entonces Macron está electo hasta el 27, pero con esta situación, porque allá una cosa es ser jefe de Estado y otra cosa es ser jefe de gobierno, y el jefe de gobierno tiene que aprobarlo el Congreso. Entonces estamos viviendo Cuba, Nicaragua, la guerra Rusia-Ucrania, las amenazas. Ahí tienen otros tipos de liderazgo, como el caso de Putin, por ejemplo, el caso de Erdogan en Turquía. O sea, sinceramente... no encontré el optimismo. No encontré el optimismo. Son días aciagos, días difíciles. La discusión en las cámaras, el conflicto. El conflicto, la confrontación. ¿Usted no lo veía venir ese? No, ¿o sí? No, la verdad, la verdad, el conflicto entre políticos. Hemos perdido el respeto, hemos perdido la autoestima. Estaba yo viendo hoy una noticia en que ya definitivamente no podrá la Universidad Autónoma de México rendir un dictamen sobre el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel. Aquí se la tengo, la quería compartir con usted, pero ya que la trae, pues sí, vamos a compartirlo con nuestros amigos del auditorio. Le prometo que la próxima ya no le interrumpo, porque hoy sí le interrumpo. No, por favor, este es un diálogo. Aquí va. Un tribunal ordenó a la UNAM cancelar proceso contra Yasmín Esquivel. Ahí lo estamos viendo en pantalla, por el plagio de su tesis. La UNAM dice: el fallo judicial constituye una interferencia inadmisible a la autonomía y legislación universitarias. Y Yasmín Esquivel dice: siempre he sido defensora y respetuosa del Estado de Derecho, así como orgullosa egresada de la UNAM, mi alma mater, y que hoy queda en su óptica aclarado y concluido lo que fue un infundio. Guillermo Sheridan lo sacó, y otra vez que se haga una comisión, que se estudie. No sé, Guillermo Sheridan transcribió, pero párrafos completos, páginas completas que corresponden a los grandes pensadores en ciencias políticas, en ciencias jurídicas. Ahí estaba Norberto Bobbio, plagiado, Montesquieu, pero además burdo, totalmente burdo. Y no tan solo su tesis de licenciada en Derecho, sino también su tesis de doctorado. Y se va a candidatear para ser ministro. Yo le iba a decir, puede ser presidente de la Corte. Es una pesadilla, mi querido Hugo,
porque, te soy franco, rompe con mis 55 años de vida política. Yo ver esas cámaras, yo tuve 15 años de legislador, y ver esas cámaras, no hay debate, no hay deliberación. Mira, observaba yo en 96, 95, 3 presidentes del partido discutiendo. Santiago Oñate por el PRI, Castillo Peraza por el PAN y Porfirio Muñoz Ledo por el PRD. Nada más ve ese nivel con el nivel que ahora tenemos. O sea, no hay duda, hemos degradado gravemente la política. Tenemos que retornar a un ejercicio de congruencia, a un ejercicio de que la palabra representa tu honor, representa tu autoestima. Si el político no cumple su palabra, vamos al fracaso. Entonces, que me disculpen, quise hacer este análisis de todos los inmensos retos que tenemos hacia el año próximo. El presupuesto, desde mi punto de vista, se aprobó en forma muy precipitada. Esta iniciativa del Infonavit, eso de los parlamentos abiertos que se hacen con tanta farsa, ahora ni siquiera eso, ni siquiera las formas se cuidaron, sino llegó la iniciativa y en un día, vámonos. Y están convocando al extraordinario en la Cámara de Diputados para aprobarlo ya en la colegisladora. Entonces, yo sí siento que vale la pena. Hay un libro en donde habla de lo que es la generosidad y de lo que es la decencia. Tenemos que recuperar la generosidad, la decencia, el no humillar. Yo creo que ahí está la decencia, no humillar al prójimo, ni como ciudadano, ni como ser humano. O sea, deteriorar, por ejemplo, esta condición humana de la dádiva para comprar el voto. Esto es un atentado a la dignidad de la persona. Entonces yo creo que la tarea es muy difícil. Y la polarización, no por tener más partidos políticos vamos a mejorar nuestra democracia. Ahí están anunciando ya que se crean más partidos, cuando menos están ya en el escenario 3 posibilidades, porque está Xóchitl hablando de que quiere crear su partido, Costa Naranjo, Emilio Álvarez y Casa, que han estado aquí, Fernando Albarrán, Ramón Sosamontes, están hablando de crear otro partido, y hoy me entero, es un amigo mío, es una gente que yo traté, Juan Manuel Oliva, que fue gobernador de Guanajuato, que también habla de la creación de otro partido, de una corriente interna que se desprendería del PAN. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de España. España funcionó bien con 2 partidos. Estados Unidos ha funcionado bien con 2 partidos. Inglaterra son 3 partidos. Pero en la medida en que se polarizan, se pulveriza la participación ciudadana, los acuerdos se dificultan, la deliberación se envenena. Híjole, pero es que si dicen, no, me prohíbes ahora participar políticamente, ¿no? ¿Cómo me vas a sumar obligadamente a alguien con el que yo no estoy de acuerdo? Y de ahí, ¿para qué quieres? No, mira, nada más el ver que Fernández Noroña se propone para tratar de conciliar a Ricardo Monreal y a Dan Augusto, se me pone la carne de gallina. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi querido Hugo, la próxima semana te ofrezco traer esas sugerencias de lecturas para que podamos brevar en fuentes muy recomendables y que nos permita que el espíritu navideño llegue a nuestros hogares. A días, así es. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Volvemos enseguida con más.